Entonces, gloria a Dios, esta es una pregunta que tenemos que hacernos como cristianos. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Abramos nuestras Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Así dice el Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, gloria a Dios, aleluya. La Biblia, hermanos, nos demanda que seamos fieles cuando predicamos la palabra. Aleluya. Pero, ¿por qué tenemos que ser fieles? ¿Por qué? Porque eso va a depender el crecimiento sano de las ovejas, de los cristianos. Porque les estamos adoctrinando, les estamos enseñando. ¿Han escuchado esa palabra, adoctrinar? Hoy día en la política está muy común escuchar esa palabra. Los están adoctrinando con esos pensamientos que tiene este gobierno. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que les van a transmitir enseñanzas. ¿Para qué? Para que ellos, a partir de ese momento en que van a captar esas enseñanzas, comiencen a vivir una vida de acuerdo a esa doctrina, de acuerdo a esa enseñanza que van a recibir. Y lo mismo pasa, hermanos, gloria a Dios, en la iglesia cristiana. Por eso dice que ese día, hermanos, cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, tenemos que presentarnos como obreros aprobados. Porque también va a haber obreros reprobados. Pastores que ante los ojos de Dios, hermanos, están reprobados. Ese día, hermanos, yo quiero estar con mis manos limpias para no tener de qué avergonzarme. Porque seguramente ese día muchos pastores van a estar avergonzados ahí en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron fieles al enseñar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser fieles. Eso demanda la Biblia cuando predicamos la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Porque la Biblia es nuestro manual de instrucción. Dios, la Biblia nos enseña mandatos, preceptos, principios. Y estas son enseñanzas o doctrinas, que es lo mismo que los cristianos debemos de entender y conocer. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para desarrollar convicciones que nos ayuden a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos los mandatos de Dios, si nosotros no conocemos los preceptos de Dios, entonces vamos a vivir una vida desordenada, una vida de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra subjetividad, de cómo pensamos, de cómo vemos la vida. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo? ¿Cómo vivíamos? ¿Estábamos lejos de Dios? De acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Y decíamos, yo creo que esto está bien, porque todo el mundo lo hace. ¿Tomar? ¿Qué tiene de malo tomar? ¿Qué tiene de malo fumar? Yo no estoy robando, yo no estoy matando, yo no estoy haciendo nada. ¿Sí o no? Esos eran nuestros conceptos que teníamos en el mundo. Pero para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que conocer estos mandatos, estos principios, estos preceptos, estas enseñanzas, estas doctrinas. Porque solamente a través de la palabra de Dios vamos a conocer a Dios y vamos a conocer su voluntad. ¿Están entendiendo? Escuchen, la predicación bíblica no es contar historietas o historias, filosofías, opiniones personales, testimonios personales. Yo no puedo estar aquí arriba hablándoles de mi vida. Yo no les puedo estar contando historietas o chistes, hacer bromas. No. Hermanos, aquí en el altar no podemos hacer eso. Pero muchos pastores lo hacen. Y estos testimonios, estas historietas, estas enseñanzas, estas filosofías, las maquillan con 2 o 3 versículos. Y piensan que es algo bíblico. Por eso, gloria a Dios, aleluya, muchos no se dan cuenta que en sus iglesias sus pastores están haciendo una mezcla entre la palabra de Dios, la psicología, la filosofía, hermanos. Aleluya. Por eso surgen esas prédicas motivacionales. Tú puedes hacerlo, tú lo vas a lograr. Saca el campeón que hay en ti. Tú eres un águila, tú eres un león, tú lo vas a lograr. Aleluya. Y muchas de esas predicaciones
hermanos, tienen una mezcla. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas humanistas, antropocéntricas, las han maquillado con 1 o 2 versículos. Aleluya. Escúchenme bien, la predicación bíblica es la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso predicamos expositivamente y de una forma detallada respecto a un tema específico. Por ejemplo, recientemente acabamos una serie que es la iglesia. ¿Se acuerdan? Y le enseñamos sistemáticamente, paso a paso. ¿Y se han dado cuenta que aquí en Casa de Oración hacemos series? ¿No, Dios? Para que ustedes puedan entender alguna enseñanza. Hermanos, no podemos enseñar sobre la fe, por ejemplo, en una sola enseñanza, no. Tuviéramos que hacer toda una serie. No pudiéramos hablar del pecado solamente en una enseñanza, como lo hacen muchos pastores y muchas iglesias. No, Dios. Hermanos, están tirando tiros por todos lados y nunca le dan al blanco. Gloria a Dios. Por eso tenemos que enseñar sistemáticamente, con paciencia, aunque nos tome meses, para que ustedes puedan aprender los temas que vamos a tratar respecto a la palabra de Dios, o que son parte de la palabra de Dios, o lo que enseña la Biblia. Hermanos, escúchenme bien, la Biblia tiene un cuerpo de doctrina. ¿Y cuál es ese cuerpo? La Biblia. De Génesis, Apocalipsis. Vayamos a Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene. Judas, y el único capítulo que tiene. Versículo 3. Miren lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y aquí vemos que Judas tenía una carga por ellos, por transmitir algo por ellos a los cristianos de su tiempo. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. ¿Para qué? Para que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Aleluya. ¿Qué es fe aquí? ¿Ah? ¿Qué es fe aquí? ¿Ah? La doctrina, la enseñanza, por Dios, bíblica, la Biblia. Ese es el cuerpo doctrinal que tenemos, que debemos predicar para salvación de los oyentes y santificación de los creyentes. Aleluya. Y los primeros cristianos, escúchenme bien, entendieron esto perfectamente. No sé qué pasa con los cristianos de ahora que no pueden entender esto. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Miren, gloria a Dios, cómo los cristianos de la iglesia primitiva entendían bien esto. Miren lo que dice en su primera parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Doctrina, así literal, significa enseñanza. Eso significa didascalía. Entonces, los de la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva, se dedicaban a la enseñanza, a la doctrina que los apóstoles habían recibido de Jesucristo. No es que los apóstoles habían sacado estas enseñanzas desde su subjetividad, no. Esas enseñanzas fueron recibidas de Jesucristo mismo. Aleluya. Por eso, hermanos, tienen que entender esto. No es suficiente con decir yo soy cristiano. No es suficiente con decir yo creo en Jesucristo, yo amo al Señor. No es suficiente eso no te va a salvar. Escúchenme bien. Un verdadero cristiano debe entender la doctrina del Evangelio. Y tiene que tener claro las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Para ti tiene que ser claro eso. Gloria a Dios. Tú tienes que conocer cuál es la doctrina fundamental, la ortodoxia. Aleluya. Ya no puedes seguir, gloria a Dios, aleluya, jugando en dos pensamientos respecto a la doctrina fundamental. Eso ya tiene que ser claro para ti. Pero muchos no saben, es lamentable. No entienden, gloria a Dios, aleluya, cuál es la condición del hombre. No entienden por qué necesitamos la salvación. No saben quién es Jesús. No saben para qué vino Jesús.
No saben lo que Jesús logró en la cruz. Y todas estas preguntas, hermanos, tienen respuesta doctrinal. Escúchenme bien. No nos hacemos cristianos por repetir una oración. Ese es un error. Haz esta oración, repite esta oración, ya eres cristiano. No, eso es una mentira. Para ser un verdadero cristiano, tenemos que conocer la doctrina bíblica y estar convencidos de esa doctrina. Porque si tú no estás convencido de esta doctrina, eso significa que tal vez ni siquiera eres salvo. ¿Han escuchado a cristianos, entre comillas, gloria a Dios, que no están convencidos de la doctrina? ¿Será que Dios existe? No, muy exagerado. Pues, ¿de cómo sabes? Y esa es una señal de que ese cristiano duda de la doctrina. No está convencido. Por lo tanto, posiblemente ni haya nacido de nuevo. Escúchame bien, desde el comienzo, desde la iglesia primitiva, Dios, escúchame bien, ellos buscaron con claridad, Dios, qué era la doctrina. Por eso surgió las 5 solas. Aleluya. Por eso tuvieron que transcribir la Biblia, hermanos. Aleluya. ¿Para qué? Para que no se infiltraran doctrinas extrañas, pensamientos, filosofías de hombres desde su subjetividad. Aleluya. Por eso, hermanos, la doctrina no la definió, gloria a Dios, un pastor hace 100 años, hace 200 años, no. Hace 2000 años ya se definió la doctrina, hermanos. Aleluya. Por eso, aleluya, tenemos que recordar que aparte de que nuestra fe está en la Biblia, en la palabra de Dios, también, hermanos, tenemos una fe histórica. Y puedes ver a través de la historia, gloria a Dios, a los discípulos de los apóstoles. ¿Por qué fueron perseguidos los de la iglesia primitiva? ¿Cuál era la doctrina? Todo está registrado. Ustedes pueden ver por qué comenzó la reforma. Aleluya. ¿Qué es lo que decía la iglesia católica, la iglesia romana de ese tiempo? ¿Por qué Martín Lutero se levantó, Juan Calvino, todos los protestantes de ese tiempo, hermanos? Hermanos, la doctrina sigue siendo la misma. Aleluya. Lo que pasa es que hoy día muchos hombres perversos han torcido, no han sido fieles con la enseñanza doctrinal. Pero la iglesia primitiva tenía clara lo que era la sana doctrina, la doctrina bíblica. Segunda de Timoteo, volvamos. Capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Así dice el Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya. Hermanos, no se le podía confiar a quien sea la enseñanza bíblica. No. Tenían que ser hombres fieles. Es decir, cristianos que ya tenían una trayectoria, que habían asistido a la iglesia, que tenían buen testimonio de los demás y que habían conocido y entendido, gloria a Dios, la doctrina. Ya no tenían, gloria a Dios, aleluya, problemas o dudas con la doctrina. Estaban convencidos de lo que era la sana doctrina. Por eso, hermanos, aquí adelante no puede subir cualquiera. Si alguna vez yo invito a alguien a predicar es porque estoy convencido de que es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Aleluya. Pero no se puede invitar a alguien que no está convencido, tiene que ser un hombre fiel. Porque si a cualquier persona subes aquí al púlpito, puede enseñar herejías, ¿sí o no? Tienen que ser hombres fieles. No cualquiera puede ser pastor, hermanos. Pero lastimosamente hoy día el pastor es el que da más dinero, el que tiene más plata. Porque claramente dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y qué van a enseñar esos hombres? ¿Qué van a enseñar? ¿Filosofía? ¿Psicología? ¿Qué van a enseñar? ¿Sus testimonios personales? ¿Sus opiniones personales? No. ¿Qué van a enseñar? La palabra de Dios fielmente, sin añadir y sin quitar nada. ¿Están entendiendo? Aleluya. Entonces, los pastores, hermanos, escúchenme bien, que son realmente fieles, que realmente son siervos de Dios, hermanos, están limitados. Porque lo único que pueden enseñar desde el púlpito es la palabra de Dios.
Y no podemos salirnos de la Biblia, hermanos. Porque si alguien se sale de la Biblia, hermanos, ahí nacen las herejías. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas son ideas de hombres, son filosofías, una mezcla de psicología. O el pastor habla desde su subjetividad, sus pensamientos, lo que él piensa, lo que él cree. Y eso, hermanos, no se puede aceptar. Eso no tiene cabida en una iglesia bíblica, porque aquí, hermanos, se predica la palabra de Dios. Ya para terminar, la vueltita a Tito, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Pregunta, ¿cuántos pastores el día de hoy son codiciosos y les gustan las ganancias deshonestas? La gran mayoría de pastores. Ahí tenemos a Cach Luna, Guillermo Maldonado, gloria a Dios, aleluya. Pudiéramos hablar de Joe Austin, pudiéramos hablar, gloria a Dios, aleluya, de muchos predicadores, gloria a Dios. Ahora, yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿Estos pastores son fieles a la doctrina bíblica? ¿Están edificando a los cristianos para su crecimiento? No. Solo están en la iglesia para sacar el dinero a la gente. Son hombres que se han infiltrado, que no son cristianos y que quizás nunca nacieron de nuevo. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tienen que ser fieles. Y hay en el mismo libro de Tito, pero en el capítulo 2, versículo 1, miren lo que les recomienda Pablo a Timoteo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es la misma palabra griega didascalía. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, enseña de acuerdo con la sana doctrina. Aleluya. Hermanos, por eso un verdadero siervo de Dios es un hombre que conoce la sana doctrina y le enseña a los cristianos. ¿Para qué? Para que aprendan. Porque esa es nuestra responsabilidad. Si yo quiero que ustedes sean discípulos de Cristo, si yo quiero que ustedes sigan a Cristo y sean fieles, hermanos, mucho va a depender de lo que yo les enseñe. Porque es una responsabilidad grande. ¿Por qué hay cristianos que parecen más mundanos que cristianos? ¿Por qué hay tantas iglesias que parecen discotecas, que parecen, gloria a Dios, centros comerciales? ¿Por qué? Porque esos pastores no están cumpliendo, gloria a Dios, con predicar fielmente la palabra de Dios. Hermanos, por eso necesitamos pastores fieles, para que lleven la palabra con fidelidad y así puedan formar discípulos. Porque los discípulos son los que van a continuar, gloria a Dios, con esta comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo. Pero si no hay discípulos verdaderos, si no hay cristianos verdaderos, hermanos, ¿quién va a continuar con esta comisión que nos dio Jesucristo? Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad aquí de los pastores es grande. Pero aquellos que no entienden, hermanos, que no les importa lo que es la sana doctrina y por qué es importante la sana doctrina, hermanos, son guiados por su carne. Y van a esas iglesias donde les predican de la prosperidad, donde les predican, gloria a Dios, aleluya, del éxito, de la autoestima propia, hermanos, y por eso terminan mal. Hermanos, tengamos cuidado.